Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto de saludarles. El día de hoy estamos por acá en vivo por nuestra plataforma en donde vamos a estar conversando acerca del impuesto sobre la renta corporativo. Como ustedes se pudieron haber dado cuenta, ese es el nombre que le dimos a nuestro libro electrónico y hoy queremos empezar a discutir y empezar a platicar con ustedes a qué nos referimos con impuesto sobre la renta corporativo. Pues bueno, realmente este nombre viene de una acepción que se usa en los Estados Unidos cuando ellos se refieren al corporate tax. Realmente lo que quisimos fue hacer una traducción al español porque cuando hablamos de un corporate tax estamos hablando del impuesto que pagan las compañías. En Guatemala ustedes saben de que tenemos eh, tres categorías, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, para pagar el impuesto sobre la renta en Guatemala. Primero que nada, el impuesto sobre la renta guatemalteco es de tipo cedular. Ustedes saben, como lo explicamos en nuestro libro Impuestos sobre la renta corporativa, de que tenemos rentas operativas o rentas de actividades lucrativas, como lo podríamos llamar de alguna manera. Tenemos rentas del trabajo y también tenemos las rentas pasivas, que son las rentas de capital. Bueno, entonces, nosotros en nuestro libro Impuesto sobre la Renta Corporativa hablamos de cómo se determina el impuesto sobre la renta para las rentas de tipo lucrativo. En las rentas de tipo lucrativo entran todas las empresas, todos los profesionales que realizan actividades empresariales y también todas las pymes y todos los emprendimientos. Y ahí, digamos, de ese régimen de las utilidades se divide todavía en dos vertientes. La primera, que es el régimen opcional sobre ingresos, que es muy fácil, solo se paga el 7% sobre los ingresos brutos que se tienen en el estado de resultados. Y en el segundo caso, que yo diría que es el más complejo, se paga el 25% sobre la renta imponible que resulta de restar del total de ingresos los costos y gastos deducibles. Yo en algunos videos he contado de que desde una apreciación muy general, para mí es como decir cómo se le determinan o se le pagan los dividendos a ese accionista, que en este caso es el Estado. Así que, pues el día de hoy lo que queremos es hablar precisamente de impuestos sobre la renta corporativa con todos ustedes para que pues, nos puedan plantear sus dudas ahora que estamos ya muy cerca del cierre fiscal. Y entonces queremos entrar a conocer qué piensan ustedes, qué temas tienen. Y también si por ahí tienen el libro Impuestos sobre la Renta Corporativa, si ya lo descargaron, pues que nos pueden hacer algún planteamiento acerca del libro. Recuerden que el libro Impuestos sobre la Renta Corporativo hoy día lo tenemos disponible en la plataforma de Hotmart. ¿Por qué lo hemos subido a Hotmart? Porque desde Hotmart ustedes lo pueden descargar a sus PCs. En los teléfonos inteligentes o en los smartphones lo pueden descargar y no necesitan ningún lector porque ya los dispositivos electrónicos traen un lector de libros electrónicos. Pero en las computadoras no. En las computadoras lo que hay que hacer es bajar una aplicación que se llama Reading para Chrome y desde ahí lo pueden leer o bien hay una serie de aplicaciones para Windows que son gratuitas que ustedes pueden utilizar para poderlo leer en sus dispositivos. Recuerden que nuestro libro Impuesto sobre la Renta Corporativa no es un PDF, ni siquiera es una lectura, digamos, muy rápida de la ley. Sí, lo que hacemos es ir incluyendo artículo por artículo y vamos haciendo análisis de los artículos, incluimos ejemplos, diagramas, para explicar cosas que en la normativa del impuesto sobre la renta pueden ser difíciles. Esta idea, como yo le he explicado en otros foros, nació hace muchos años, allá por el año 2012. A mí me tocó liderar un proyecto en una firma de auditores muy grande que existe en Guatemala, donde yo estuve 18 años ahí. Me tocó liderar ese proyecto de análisis del decreto 10-2012 antes que entrara en vigor y luego fuimos haciendo un análisis de todos los artículos que fueron declarados inconstitucionales. Leímos el decreto cuando todavía era un proyecto de ley y entendimos que era todo lo de tributación internacional. Yo tuve la suerte de atender cursos de tributación internacional en los Estados Unidos y así digamos yo traía todos esos conceptos internacionales y cuando leo lo que estábamos teniendo como draft de la ley en Guatemala, pues comienzo a hacer, digamos, esa equiparación y esa identificación de los conceptos internacionales que recién había aprendido con lo que en Guatemala se estaban viviendo. Así que realmente de ahí fue donde nació la idea de tener un libro electrónico que pudiera ayudar a las personas para poder aprender acerca del impuesto sobre la renta. Y esto es bien interesante porque recién, hace poco, con una conversación, eh, hacíamos memoria con el jefe que me contrató en esa firma de auditores allá por el año 1998, cuando me hicieron esa entrevista de trabajo, me preguntó si yo sabía de impuestos y la verdad que como lo estoy escribiendo en un libro que estamos terminando, pero es un libro como de memorias,
Pero realmente en ese año yo lo que sabía hacer era contabilidad, en eso sí me podía defender muy bien, pero impuestos realmente no sabía nada, ¿verdad? Lo que yo sabía hacer en ese momento era una proyección de ISR de empleados mal hecha, pero yo sí le dije a mi jefe en aquel momento de que yo sí tenía toda la disposición de estudiar y de aprender y que de eso pues él no se iba a arrepentir, ¿verdad? Entonces así fue como yo comencé en ese mundo de los impuestos, pero en aquel tiempo lo que teníamos eran fotocopias de las leyes en el diario oficial, yo le empezaba a hacer anotaciones a mis prontuarios de leyes, que por ahí tengo algunos prontuarios, ahí se los voy a mostrar. Y así fue como de esa cuenta empecé a tener, digamos, algún tipo de documentación, pero no había un libro como tal que explicara desde el inicio, digamos, de conceptos muy básicos hasta conceptos muy complicados de cómo aplicar la normativa de impuestos a la renta. Y es por eso que tratamos de crear un libro que ayudara a resolver ese tipo de problemáticas, no solo para estudiantes, porque cuando yo ingresé a la firma o al mundo de los impuestos, yo estaba en el tercer año de la universidad. Y entonces cuando yo comencé a estudiar muchísimo para ponerme al día, porque veía a todo el staff cómo estaba en aquel tiempo, pues la verdad que me daba cuenta de que sí me hacía falta aprender muchísimo de impuestos sobre la renta empresarial, porque en eso se enfocaba la compañía, o sea, en atender empresas. Y entonces teníamos que darles muchas respuestas a los clientes, pero teníamos que estudiar muchísimo y teníamos que aprender mucho para poder estar a la altura de esa demanda de conocimiento. Entonces de esa cuenta fue que realmente nació esa idea de crear un libro sobre la renta interactivo y luego con la pandemia, pues por ahí me encontré muchos libros de programación en inglés y me di cuenta de que había libros que traían videos insertados y entonces yo me puse a investigar cómo realmente podía ser un libro de esa misma manera, pero enfocado a impuestos. Y así fue como nació el tema de impuestos sobre la renta corporativo, que ya está pronto a salir su segunda edición. Nos ha costado un poco con el tema del registro, pero ya esperamos que eso salga, no sé, si en 1 o 2 semanas como máximo, y entonces vamos a sacar ya la segunda versión del libro. También el libro de rentas del trabajo ya salió, ya va a salir en su primera edición. Así que esperen por ahí muchas noticias de parte de nosotros. Pues bueno, pues el día de hoy ya con esta pequeña introducción eh, queremos platicar con ustedes sobre el tema de impuestos sobre la renta corporativa y queremos aprovechar para que nos puedan plantear todas las dudas que ustedes tengan sobre el tema de esta normativa, si tienen alguna consulta en especial, si ustedes creen que hay algo que podamos irles ampliando, alguna duda que tengan sobre cómo aplica el tema de impuestos sobre la renta corporativa en Guatemala, pues este es el momento en el que podemos aprovechar para tener esta conversación, ya que algunos ya salimos del tráfico, podemos aprovechar para ir planteando sus dudas y yo aquí en el chat las puedo ir revisando y podemos ir atendiendo cada una de las situaciones que ustedes tengan, dudas que puedan irse planteando. Ya se dieron cuenta que hoy día pues hemos ido compartiéndoles muchas cápsulas sobre el tema de impuestos sobre la renta, pero hay muchísimas dudas que pueden ir saliendo. Así que una de ellas que estamos agregando en el caso del impuesto sobre la renta corporativo es cómo debe tratarse el tema de las ventas que hacen los productores agrícolas o las personas que recolectan, por ejemplo, chatarra y la venden a exportadores de productos agrícolas o de chatarras. Entonces, en ese caso, me voy a adelantar un poco, ya lo hemos conversado también en nuestro podcast de impuestos y negocios, porque ahí lo que dice es que si este productor agrícola no tiene el segundo paso de hacer ese registro ante la administración tributaria como productor agrícola autorizado, entonces cuando le venda al exportador, el exportador le va a emitir una factura especial y sobre esa venta le va a hacer una retención de impuestos sobre la renta del 5%. Prácticamente ahí lo que estamos viendo es que para el productor lo que se le imposibilita en ese momento es poder aprovechar el tema del crédito fiscal del IVA. Eso es realmente lo que tiene como penalidad. Y adicionalmente que va a pagar el 5% de impuestos sobre la renta sobre el total de la factura que se ha emitido. Y ahí es donde uno dice, bueno, esto puede ser ilegal porque no le dejan deducir sus costos y gastos. Recordemos que en la normativa del impuesto a la renta actual, pues no se permite hacer un acreditamiento de retenciones, como sí se permitía en el decreto 2692. Para todas las personas que nacimos con ese decreto, pues recordemos que en el pasado uno determinaba su impuesto sobre la renta y a eso se le podían restar los pagos trimestrales y las retenciones de impuesto que le hubieran hecho a uno, digamos, como contribuyente y entonces ya solo se enviaba a pagar el neto a la administración tributaria. Pero ese mecanismo de acreditamiento de retenciones no lo tiene la normativa del impuesto sobre la renta, sino lo que dice es que ese tipo de operaciones, cuando se dan ese tipo de ventas a exportadores registrados, entonces eso se va a considerar como una renta
con retención definitiva del 5%, y así es como uno puede ver cómo puede ser como una penalización, digamos, entre comillas, que puede tener el productor agrícola. Pero de ese tema hablamos en la segunda edición de nuestro libro Impuestos sobre la Renta Corporativa, que ya está próximo a salir. Ustedes van a poderlo diferenciar. El primero es de color amarillo y el segundo es de color azul oscuro, ¿verdad? Y dice claramente segunda edición, así que también lo vamos a poner disponible en Hotmart para que ustedes lo puedan adquirir. Como les digo, funciona perfectamente en todos los dispositivos móviles, en tablets y ahora en PCs a través de ese lector que tenemos del Google Chrome, que puede ser Reading, o bien todos los lectores de libros electrónicos que están totalmente gratis y disponibles en la app de Windows. Así que el día de hoy, nuevamente, ahora voy a regresar con ustedes ya que estamos muy de moda con la UEFA Champions League, que ya comenzaron esos partidos emocionantísimos. Les voy a regresar a ustedes el balón y vamos a empezar a tratar de resolver las dudas que ustedes tengan sobre el tema de impuestos sobre la renta corporativa, ¿verdad? Hace algunos días conversé con algunas personas que lo han adquirido y me decían que les ha gustado el libro porque algunos diagramas que hemos incluido dentro del libro pues les ayudan a comprender de mejor manera cómo aplican algunos conceptos. Si ustedes se regresan y van a ver dentro de la galería de videos que tenemos aquí en nuestra página, se van a poder dar cuenta que hablamos del concepto de establecimiento permanente y el concepto de residencia para efectos tributarios. Esos conceptos son de tributación internacional y así que claramente podemos ver cómo este tipo de situaciones pues las aclaramos dentro de nuestro libro Impuestos sobre la Renta Corporativa. Y así vamos incluyendo una serie de ejemplos y de casos donde ustedes van a poder tener más elementos para aprender de esta normativa importante. Imagínense contar con ese tipo de información para ayudarles a ustedes en el desarrollo de su ejercicio profesional, en el desarrollo de su ejercicio dentro de los departamentos de finanzas, en el desarrollo de su ejercicio como asesores tributarios, o bien simplemente les puede servir como un documento de consulta para todo lo que están estudiando en la universidad. Así que hay muchísimo donde este libro puede servirles y yo creo que puede ser un aporte muy valioso a todos ustedes. Así que voy a empezar a revisar si tenemos por aquí preguntas de todas las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias a todas las personas que se han unido a este en vivo y me gustaría ver dentro del chat si tienen alguna pregunta acerca de impuestos sobre la renta corporativa y así empezamos a resolverlas porque realmente el programa del día de hoy es tratar de atender todas las dudas que ustedes tengan sobre esta temática y empezar a resolverlas, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dudas traen el día de hoy y vamos a tratar de irlas resolviendo de acuerdo con la normativa que tenemos en pantalla acá del otro lado. Así que para mí va a ser un placer poder atender estas dudas. Seguimos acá revisando, vamos a empezar a ver que ya se ha unido muchísima gente. La verdad que muchas gracias eh, por, por su audiencia y por estar con nosotros acá en nuestras plataformas digitales. Eh, vamos a empezar a revisar. Hay mucha gente que se ha unido. eh, Así que primero vamos a atender todas las preguntas que ustedes tengan. Si no logro ver el chat, voy a empezar a revisar acá donde podemos tener alguna pregunta para poderla ir atendiendo. Recuérdense, pueden plantear sus preguntas sobre impuestos sobre la renta corporativa. Ese es el tema del día de hoy, eh, donde podemos analizarlo. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a hablemos de renta bruta, hablemos de precios de transferencia, hablemos de gastos deducibles, hablemos de gastos no deducibles, hablemos de reglas de depreciación, hablemos de reglas de revaluación, hablemos de todo lo que ustedes consideren que sea necesario para el tema de impuestos sobre la renta corporativa. En lo que siguen subiendo sus comentarios, también quiero indicarles que dentro de la nueva versión del libro Impuestos sobre la Renta Corporativa estamos agregando el tema de la ley de leasing. ¿Por qué razón? Porque la ley de leasing reforma en forma indirecta la normativa del impuesto sobre la renta para las empresas que prestan ese servicio. ¿Qué establece la normativa de la ley de leasing? Pues lo que establece es que esas empresas tienen que aplicar las NIF para la confección de sus registros contables. Eso quiere decir que ellos tienen que reconocer como financiamientos todos los contratos de leasing y únicamente van a registrar como ingreso dentro del estado de resultados lo que se refiere al interés, seguramente a los seguros y cualquier otro cargo o cuotas que estén cobrando distintos del capital dentro del estado de resultados. Esa temática no se tenía en el país. En el pasado se aplicaban otro tipo de mecanismos que yo los he explicado
dentro de nuestros podcasts, así que los invito para que lo vayan a ver, pero lo importantísimo es que las empresas de leasing tienen que aplicar las NIF ahora para efectos contables y es una de las empresas que tienen que aplicar las NIF en forma obligatoria. ¿Quiénes otros tienen que aplicar las NIF en forma obligatoria? También lo explicamos en nuestro libro Impuesto sobre la Renta Corporativo. También lo tienen que aplicar, por ejemplo, las líneas aéreas. Yo explico dentro del libro que las líneas aéreas, ahora con una reforma que hubo el año pasado con el decreto 2 de 2021, ahí lo que ocurrió, perdón, 2 de 2020, ahí lo que ocurrió es que eh, se permite que ahora las líneas aéreas puedan incluir como gastos deducibles los costos internacionales que se incurren por la prestación del servicio de transporte aéreo. Pero para eso ellos tienen que tomar el estado financiero auditado base NIF o base NIC, como dice la normativa, y determinar cuál es el gasto proporcional que le corresponde a la unidad de Guatemala. Y la unidad de Guatemala lo que tiene que hacer es revisar cuántos gastos ya tiene registrados y solo sumar la parte proporcional que le hace falta. Entonces prácticamente eso lo que está haciendo es que el estado financiero guatemalteco sea NIF. Entonces esas son las dos entidades que están obligadas el día de hoy para efectos tributarios prácticamente a aplicar las NIF. Entonces este es un tema interesante porque realmente que no es un tema fácil. A mí, como les digo, en aquel año 1999 inicié a ver todo lo que eran las líneas aéreas y tuve la suerte de aprender todo lo que se refería al tema de costos y gastos internacionales de líneas aéreas, y por eso es que ahora cuando lo veo en la normativa, la verdad que me siento muy familiarizado con lo que ahí está, porque ya lo habíamos visto en el pasado, aunque ese método que tiene el día de hoy de asignación de gastos se parece muchísimo al método de participación de utilidades, que es el quinto método, perdón, es el cuarto método de precios de transferencia. Y eso es otra vez impuestos sobre la renta corporativa, ¿verdad? Porque es la forma de determinar esa renta imponible para este tipo de empresas. Así que voy a regresar otra vez al chat para empezar a revisar qué preguntas o qué comentarios tienen ustedes sobre impuestos sobre la renta corporativa. Indíquenme por favor si yo lo logro ver porque no veo en este momento y a veces la plataforma nos da ese tipo de situaciones. Voy a poner por acá un mensaje solo para ver si todo se ve bien. Entonces, si todo se ve bien, me voy a quedar acá esperando sus comentarios, sus dudas, y así que planteenlas todas. Vamos a tratar de resolverlas en estos minutos para que ustedes puedan ir viendo cómo podemos ir despejando, ¿no?, este tipo de situaciones que siempre generan muchas dudas, ¿verdad? Otro de los temas que abordamos dentro del libro Impuesto sobre la Renta en la segunda versión es el tema de los gastos no deducibles sobre rentas exentas. Hacemos un recorrido más amplio porque ustedes se recordarán que en el artículo 23 ahí se establece de que son no deducibles los gastos que no producen renta. Y entonces lo que establece la norma es que cuando una empresa tiene ingresos exentos, tiene que atribuirle los costos y gastos, porque tiene muchísima lógica de que únicamente se va a considerar como gravable los costos y gastos que generan rentas gravadas, pero los costos y gastos que generan rentas exentas son no deducibles. Entonces la norma lo que dice es que hay que llevar ese sistema de costeo y si no se tiene que hacer en forma proporcional. Entonces dentro del libro Impuesto sobre la Renta, en la segunda edición, hago yo un análisis de llevar un costeo directo, o sea, de poder identificar los costos y gastos. Los costos seguramente sí se pueden identificar, pero los gastos seguramente serán proporcionales. Entonces hacemos algunos ejemplos de cómo poder llegar a determinar esos costos y gastos para volverlos, para identificar cuál es la parte no deducible, porque la penalidad que tiene la ley es que si un contribuyente no hace esa separación y no lo registra contablemente en cuentas separadas, la administración tributaria va a aplicar el porcentaje directo sobre el total de costos y gastos, lo cual puede ser una penalidad muy fuerte. Así que de eso hablamos. Yo hablo del cálculo directo, del costo del porcentaje directo racional, y también hablo de la posibilidad de hacerlo con base en el reglamento de la normativa del impuesto a la renta. Así que son varias situaciones que hemos agregado dentro del libro porque han salido una serie de preguntas y repreguntas sobre ese tema que hemos ido viendo en la práctica. Bueno, muy bien, aquí tenemos la primera pregunta de don Alexander Muñoz. Alex, muy buenas noches. Aquí nos preguntan, ahora un día se da mucho la creación de plantillas y programas en Excel. Estos podrían ser tipificados como programas de software y amortizarse. Pues
Pues esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Lo que pasa es que yo pienso que una plantilla en Excel seguramente no va a ser un costo tan alto como lo puede ser el desarrollo de un software. Nosotros recientemente acabamos de ver para una entidad bancaria el desarrollo de un software y los costos fueron altísimos, pues, ¿verdad? Estamos hablando, no sé, 500,000, 600,000 dólares, por ejemplo. Entonces, plantillas en Excel seguramente podrían ser gastos menores. Yo entiendo que cada una de las empresas relativamente podría considerarlos de acuerdo a sus propias políticas como activos, pero yo creo que el costo de utilizar alguna plantilla en Excel pues podría llevarse directamente al estado de resultados porque no estamos hablando de un software como tal, porque una plantilla en Excel estamos hablando que solo es una mínima programación a la que hay que hacerle. Por supuesto que tiene un costo, pero no es como programar el Excel completo. Entonces yo creo que sí, eso no podría calificar como un software, sino que simplemente es un gasto de desarrollo, ¿verdad? De una plantilla como tal y eso podría irse directamente al gasto y no necesariamente pasar por el balance general y aplicarle ahí la depreciación de los 5 años que es para el software, ¿verdad? Porque no tenemos ni licencias ni nada sobre ese tipo de situaciones. Así que espero con eso haber podido dar respuesta, Alexander, a tu pregunta. Y así que vamos a empezar a revisar qué más preguntas tenemos acá acerca de impuestos sobre la renta corporativa. Recuerden que hoy estamos conversando por acá. Queremos despejar dudas que ustedes tengan sobre el tema del cierre fiscal. El impuesto sobre la renta corporativo, como lo hemos mencionado, no es nada más que el impuesto sobre la renta empresarial. Pero ojo, el impuesto sobre la renta empresarial no solo aplica para empresas, sino que aplica para personas que tienen sus propias empresas o para profesionales que realizan actividades de tipo empresarial, ¿verdad? Pensemos en un arquitecto que tiene su oficina de ese tipo de servicios, se dedica hasta, inclusive hasta la construcción, o ingenieros que se dediquen a la construcción. Entonces, realmente impuestos sobre la renta corporativa es un concepto muy grande que abarca casi que todas las operaciones de tipo lucrativo, si lo queremos llamar de alguna manera. Y es por esa razón es que nosotros hemos creado el libro Impuesto a la Renta Corporativo para que sea una guía de alto nivel para los profesionales, inclusive para los estudiantes, ¿verdad? Imaginémonos si todos nosotros hubiéramos tenido un libro de ese estilo cuando estábamos en la universidad, seguramente hubiéramos tenido más herramientas para poder desarrollar mejor nuestro ejercicio profesional. Entonces ahí tienen ustedes el libro que está totalmente disponible en la versión digital a través de Hotmart, ahí lo pueden descargar. Recuerden, es hotmart.com o también lo pueden encontrar el link aquí en la bio de nuestras páginas en las redes sociales, ahí lo pueden encontrar. Así que estamos conversando sobre el tema de impuesto a la renta corporativo y estamos resolviendo las preguntas que ustedes tengan. Ya nos acaban de hacer la primera acerca de si las plantillas de Excel pueden considerarse como, se pueden considerar como software y amortizarse en un plazo de 5 años. Yo pienso que no, eso es un desarrollo, podría llevarse de una vez al estado de resultados como gasto directo y no necesariamente pasar por esa evaluación de considerarse un activo intangible, porque la verdad que yo creo que no necesariamente es eso. Eh, Aprecio muchísimo las distancias de las empresas pequeñas y las empresas grandes, pero yo creo que eso realmente sería una complicación estarlo llevando como un activo intangible. Para mí es un gasto totalmente directo. Bueno, muy bien, vamos a seguir viendo aquí más preguntas que ustedes tengan. Por favor, traten de ir planteando todas las dudas que tengan para poder ir tratando de resolver todas sus inquietudes. Recuerden, acá dentro de nuestra página tratamos de ayudarles a resolver todos los temas. ¿Por qué lo hacemos? Porque en alguna medida sentimos que con eso también ayudamos a que vaya creciendo la comunidad profesional para que tenga también más elementos para poder analizar los temas que se van encontrando en el día a día en cada una de las operaciones de las empresas y seguramente pues podemos ir despejando aquellas dudas que pues podamos ir atendiendo en este tipo de foros. Muy bien, seguimos aquí revisando dentro de nuestro chat más preguntas. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado. Vemos que son muchísimas personas. Les mandamos un fuerte abrazo. Luego vamos a empezar a revisar a todas las personas que se han unido para enviarles un saludo porque hay muchísimas personas que nos siguen. Agradecemos a las personas que nos siguen en el interior del país. También hemos tenido una aceptación altísima. Muchísimas gracias. Muy honrados de que nos estén acompañando. Aquí tenemos otra pregunta de don Alexander y me pregunta...
de que su pregunta iba en función a que vio un caso donde se mapeó un proceso donde el asesor extranjero hizo plantillas específicas para algunos departamentos y el costo de revisión y análisis de mejora sobre eso fue un costo elevado. Pues bueno, ¿verdad? Lo que pasa es que habría que revisar el tipo de contrato que tuvieron con el asesor, pero seguramente sería un asesoramiento técnico, ¿verdad? La verdad que desconozco, habría que tener tal vez más elementos de juicio, pero si fueran plantillas en Excel, regreso, podrían ser que no sea un software, porque un software es una programación. Recordemos que hay una diferencia entre usar una aplicación, pero no estamos hablando de que sea una programación como tal, porque recordemos que un software tiene que estar registrado y sobre ese registro vamos a pagar algún derecho o alguna licencia, ¿verdad? Pero aquí no estamos pagando eso porque no podrían vender derechos para usar plantillas en Excel. Recordamos que Excel ya tiene un propietario que es Windows, entonces, que cuelga de Office, entonces me parece que podría ser que no, así que yo regreso otra vez, habría que revisar el contrato, habría que revisar los entregables, pero habría que también revisar si ese desarrollo está registrado o no, porque si no está registrado no podría caber como software. Y el riesgo al que nos podríamos enfrentar es que el día de mañana la administración tributaria diga que no califica como software porque no está registrado, porque no tenemos toda la información. Así que podríamos tener un problema de no deducibilidad en los años siguientes. Entonces yo creo que sí podría ser un tema. Me parece interesante que ayude a la mejora de procesos y todo, pero insisto, Excel no es un programa de computación. Excel es una aplicación como tal y sobre Excel no podemos tener nosotros derechos informáticos, ¿verdad? Es como que utilizáramos una base de datos sobre Access. El tenedor o el dueño de Access es Office y todo lo que se haga a través de ese tipo de bases de datos, el dueño son ellos y lo que nosotros estamos haciendo es administrando ese tipo de base de datos, ¿verdad? Muy diferente sería una programación en Odoo o una programación en otro tipo, un SAP, por ejemplo, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Por ejemplo, ahí sí, nosotros compramos la licencia de SAP y se programa SAP para hacerlo, para adecuarlo al tamaño de la empresa y a todos los procesos. Eso sí entra como parte del desarrollo de un software, pero no necesariamente un tipo de sistema que podría tal vez no encajar en esto que estamos conversando. Así que seguimos conversando sobre los temas de impuesto a la renta. Aquí tengo una pregunta de Leonel. Qué gusto, Leonel, que estás por acá. Eh, Me hace la pregunta, Leonel. ¿Cuánto aplica el artículo 55 de la ley del IVA en la compra de venta de vehículos? Y si la empresa que compra le genera crédito fiscal. Bueno, es que esa es muy buena pregunta. Bueno, vamos a ver. Prácticamente cuando vemos el artículo 55, ahí tenemos dos cosas, ¿verdad? La primera que nada es que les obligan a los importadores de vehículos eh, a pagar el IVA sobre esos vehículos usados y luego cuando se venden los vehículos, si son más allá de el año, pues lo que les aplica es la tarifa escalonada. Entonces, y ahí el IVA quien lo paga directamente es el comprador. Entonces, ahí sí podríamos llegar a tener un problema en que ese IVA podría llegarse a considerar costo en algún momento, Leonel. Les voy a poner un ejemplo que yo vi hace ya muchos años, donde habían empresas que estaban considerando como costo el IVA. Si ustedes se recordarán, dentro de la ley del IVA hay una exención específica dentro del artículo 7 para algunos tipos de construcciones. Voy a tratar de ubicar por acá 2792 y nos vamos a ir, si ustedes tienen ahí su prontuario de leyes, vayámonos al artículo 7 de la ley del IVA y ustedes se van a dar cuenta de que dentro del artículo 7 de la ley del IVA hay una exención específica para la venta de eh, para la venta de vivienda, ¿verdad? Para la venta de vivienda. En el inciso 12 del artículo 7 de la ley del IVA dice que la venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción cuyo valor no exceda de 250.000 quetzales, la verdad que ese valor ya se quedó muy atrás de lo que están costando las casas el día de hoy, y la de lotes urbanizados que incluyan los servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados cuyo valor no exceda de 120.000 quetzales, además
el adquiriente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia o de otros inmuebles. Todo lo anterior deberá hacerse constar en la escritura pública respectiva, a excepción de las viviendas indicadas en el párrafo anterior. La segunda y subsiguientes transferencias de dominios de viviendas de cualquier título tramitarán conforme a la ley del impuesto sobre inmuebles fiscales y de papel sellado especial para protocolos. ¿Qué establece ese artículo? Bueno, ese artículo lo que establece es que, por ejemplo, si una familia quiere comprar una vivienda que califica dentro de esos parámetros, esa primera compra de ese bien inmueble no está afecta al IVA. Entonces, ¿qué va a pasar con la empresa que hizo la construcción? Se va a quedar con un crédito fiscal. Entonces, ahí lo que estábamos viendo hace muchísimos años, y eso fue como en el año 2001, fue que parte de ese crédito fiscal de esta empresa tiene que reconocerse como gasto porque la venta no está generando renta gravada, sino está generando renta exenta y no tiene posibilidad de pedir devolución ante la administración tributaria. Entonces, en aquel tiempo se consideraba ese IVA que estaba conectado con ese inventario de casas como costo. Valdría la pena revisar si en este caso que tú planteas, Leonel, pudiese considerarse el IVA como costo para tratar de recuperar el IVA, porque si no va a quedar como cuenta por cobrar por toda la vida y podría llegarse a considerar inclusive como un impuesto directo a la transacción. Entonces, yo creo que valdría la pena hacer un análisis planteando estos ejemplos si definitivamente ese IVA se considera como costo, porque no le pasa lo mismo como a las importadoras de vehículos nuevos. ¿Qué hacen las importadoras de vehículos nuevos? Ellos sí pagan el IVA en la importación y cuando venden le cargan el IVA al cliente y ahí hacen la compensación de esa cuenta por cobrar. Ellos no tienen ese problema, pero un importador de vehículos usados no. Entonces, veamos ese tema. Yo creo que sería interesante planteárselo a la administración tributaria. Podría ser interesante plantearle una consulta por escrito, tratando de ver si ese IVA se puede llegar a considerar como parte del costo de la operación y así entonces el importador recuperar ese IVA que no va a recuperar, o bien si ese IVA se tiene que seguir considerando como crédito fiscal. Así que me parecería interesante tratar de revisar cómo se puede llevar esto porque me parece que podría llegarse a convertir en una cuenta por cobrar altísima que pueda ser a llegar a considerarse irrecuperable. Así que con eso espero haber dado respuesta a tu pregunta, Leonel, que me parece muy interesante y sigue siendo tema de impuesto sobre la renta corporativa. Aquí tengo una pregunta también de don Jorge Alejandro. Hola Jorge, muy buenas noches. Me preguntan, ¿qué pienso sobre el impuesto del ISO en las empresas que obtienen pérdida al final del periodo? Pues que la verdad que el ISO es un problema, ¿verdad? El ISO es un problema porque el ISO se paga al final, vamos a ver, al final del periodo una empresa si tiene pérdida, recordemos que en el año siguiente tiene que pagar el ISO. Y el ISO dice que se tiene que tomar la base entre los ingresos o los activos del periodo anterior, lo que sea más alto. Recordemos que la ley del ISO sí da una dispensa o una exención para no pagar el ISO si hay 2 años con pérdidas recurrentes. Pero si el año pasado, por ejemplo el 2020 o el 2021, perdón, tuve ganancia y en el 2022 tengo pérdida, estoy obligado a pagar el ISO en el año 2023. Ahora, si en el año 2021 tuve pérdida, en el año 2022 tuve pérdida, puedo pedir la exención y como fecha máxima la puedo pedir el 31 de marzo del año 2023 para poder estar exento de pagar el ISO. Porque si no, la ley sí me va a obligar a que yo pague ese impuesto. Que por supuesto ese impuesto, como podemos ver en ese caso en particular que nos plantea este Jorge, pues sí no respeta la capacidad contributiva del contribuyente, valga la redundancia, porque una empresa que perdió, ¿de dónde va a sacar plata para pagar el ISO? Prácticamente tiene que pedir algún financiamiento. Y ahí es donde vemos algunas incongruencias que pueden tener algunos impuestos, pero hoy día así está. Entonces, creo que valdría la pena explorar qué es lo que está pasando en este caso, Jorge, eh, para revisar, ¿verdad? Porque si no, definitivamente ese ISO sí existe la posibilidad de no quitárselo para el próximo año, ¿verdad? La única forma de quitárselo podría ser, por ejemplo, cambiándose de régimen, pasándose al régimen del 7%, y si tiene suficientes créditos fiscales acumulados de ISO, por ejemplo, entonces con ese impuesto a la renta que se genere para el próximo año, que sea muy alto, tratar de ir amortizándolo con el crédito fiscal.
para ya no seguir pagando macizo. Entonces habría que tal vez hacer un análisis si conviene no hacer ese cambio y si de repente con eso se puede evitar esos flujos futuros, porque si no, esta empresa seguiría acumulando más y más créditos fiscales. Entonces, yo entiendo que si tiene pérdidas, seguramente no aprovechó nada del ISO que traía acumulado del año 2021 y entonces ahí estamos viendo que podrían tener pérdidas escondidas de esa cuenta por cobrar. Así que espero con eso haber dado respuesta a tu pregunta, Jorge. Aquí tengo otra pregunta de Alexander y me dice si pudiera responder, o sea, si pudiera responder recientemente SAT ha enviado oficios donde indica que identificaron que las retenciones de ISR a no residentes por transporte, honorarios y otros servicios deben también tener un correspondiente pago de IVA. Hay una base en la ley del IVA que indica que si se recibió el beneficio en Guatemala aplica IVA. ¿En qué casos puede ser válida la apreciación de SAT? Bueno, recordémonos que aquí hay que tener cuidado. Si yo contrato a una empresa extranjera para que venga a hacer servicios en Guatemala, entonces sí le aplica el IVA. O sea, los servicios prestados por un extranjero en Guatemala están sujetos al pago del IVA. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, yo puedo contratar a una empresa extranjera para que me haga un servicio que se hace mayormente fuera del país. Entonces ese servicio no está afecto al IVA. Pero si por ejemplo yo traigo a un ingeniero de fuera del país para que me venga a hacer un análisis en Guatemala, me haga una reportería dentro del país, pues seguramente el servicio se está prestando en Guatemala y eso sí debería estar sujeto al pago del IVA. Ahí lo que yo he encontrado es que hay una deficiencia en cuanto a las declaraciones del IVA y principalmente en el caso de la factura especial, porque ahí lo que aplica es la factura especial con una tarifa diferenciada. Ahí lo que debería permitir la ley, que sí hacíamos antes en los formularios en papel, era que se emitía la factura especial por el tema del IVA, pero la retención que se le aplicaba era de no residente, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es el IVA, donde aplica la factura especial, y otra cosa es el tipo de retención por la calidad del contribuyente, si es residente o no residente. Entonces, pensemos, si una empresa extranjera viene a hacer algún trabajo a Guatemala y no se genera el tema de establecimiento permanente, no está obligada a registrarse ante la administración tributaria, pero tiene que emitirse la factura especial y seguramente tendría que hacerse la retención de no residente porque el servicio, bueno, el servicio se está prestando aquí, por eso se emite la factura especial, habría que cargarle el IVA, pero al mismo tiempo habría que ir a revisar dentro del artículo 104 donde se le podría hacer esa retención de impuesto a la renta. Ahí tenemos un problema porque hoy día la FEL no está programada de esa manera. La FEL debería tener un proceso a través del cual se podría distinguir si es un proveedor residente o no residente y si es no residente, entonces ir a revisar qué tipo de servicio es y si es residente, pues aplicarle la retención del 5% porque ahí no hay ninguna discriminación. Así que esa es, digamos, mi respuesta, Alexander. Habría que ver qué tipo de cosas son, pero yo pienso de que sí habría que analizar los casos para poder tratar de concluir si le aplica o no el IVA. Yo creo que sí, tal como lo he explicado. Aquí está Leo con nosotros. Hola Leo, qué gustazo que nos acompañes. Fernanda también, buenas noches, qué gustazo. Tengo una pregunta aquí de don Leo, vamos a ver. Me pregunta cómo tratar el ISR y el IVA en empresas que se dedican a empeñar objetos o prestar dinero y sus ganancias son intereses. Al no estar supervisados por la CIP, deben pagar IVA por esos intereses y facturarlos, supongo. Sí, en efecto, cuando vamos a ver la ley del IVA, hay una definición interesantísima que ustedes van a encontrar. Y por cierto que me han pedido el libro del impuesto a la red, perdón, el libro del IVA también. Es un sueño, vamos a ver si lo podemos realizar porque la ley del IVA también es muy bonita porque está muy bien hecha. Eh, pero cuando ustedes van a ver el concepto de servicio que está en el artículo 2, la definición dice, por servicio debe entenderse la acción o prestación que una persona hace para otra y por la cual percibe un honorario, interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración siempre que no sea en relación de dependencia. Entonces los intereses entran dentro de ese paraguas, Leo. Entonces, una empresa que recibe en empeño prácticamente es en garantía, digamos, lo vamos a decir de esa manera, recibe en prenda de garantía un bien mueble, cuando cobra intereses, pues debería emitir facturas para soportar esos intereses
y seguramente como se dedica a ese giro de negocios, pues eso no va a pagar como renta de capital el 10%, sino que tendría que pagar como una renta operativa y tendría que entrar dentro del impuesto sobre la renta corporativo y pagar ya sea el 7% que puede irse por el régimen opcional simplificado o bien por el régimen del 25%. Así que espero con eso haber dado respuesta a tu pregunta. Un problema que pueden tener ese tipo de empresas, Leo, es qué pasa si el cliente no paga. Entonces ellos tienen que adjudicarse los bienes y ahí van a tener que hacer seguramente una escritura pública de adjudicación y pagar el IVA para darle ingreso a esos bienes en pago de esa cuenta por cobrar que ellos tienen. Así que espero con eso haber dado respuesta a tu pregunta, Leo. Este, aquí está un saqueo dentro de nuestra transmisión. Saqueo, qué gusto que estés con nosotros. Un abrazo, espero que estés muy bien. Eh, Muchas personas se han unido al evento del día de hoy. Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en este en vivo donde estamos resolviendo sus preguntas sobre impuestos sobre la renta corporativo. Vamos a aprovechar para dar saludos a todas las personas que nos están acompañando. Un saludo a Yusli Aldana, a Julio Gil que nos está acompañando, también Nehemías Marroquín, Fernando López también está con nosotros, Carlos Chococ también, saludos, Minor Zach, saludos Minor, Emerson Bautista también, un abrazo. También está Genoji, saludos. También está Guillermo Caal, saludos. Luis Orlando Sujuy, Otto Catú, Jorge Alejandro, Yancy Rodas. Qué gusto que estés por aquí, Yancy. Lenin Urbina también, un abrazo Lenin. También está Carlos Javier con nosotros, saludos. Edgar Hernández, eh, Alexander Muñoz, Raúl, qué gustazo que estás por aquí. Cristóbal López, Marcia Maldonado, Alexander Muñoz, que ya lo habíamos mencionado, a Lucy de García, Juan Carlos González, Daniel Sacché, Renato Martínez, eh, también está con nosotros Mir Ríos Hernández, Linda nos acompaña también, Isabel, qué gusto, Said Haroldo también está con nosotros, Leonel también, Álvaro Izaguirre, Edgar Álvarez, Leo, por supuesto, uno de nuestros seguidores números uno. Chonita Petsey también está con nosotros. Maleno Mixteco, saludos. Jorge Alejandro, William García, también está con nosotros Jorge Luis Solórzano, saludos. Fernanda, también nuevamente. Elías Velázquez, Saqueo, por supuesto. Charlie Poroj, saludos. Olga Hernández, también está Nidia Ramírez, saludos. David Méndez, qué gusto, David. Osbelí también está con nosotros, saludos. También está Jay, sería YJ Álvarez. Alexander, ¿no? También está con nosotros. Y también está Gerardo, Charlie, también Delia Martínez. Y aquí tenemos otra pregunta de don Jorge Alejandro. Vamos a aprovechar, tratar de resolverla. Nos preguntan si una factura que se emite en un mes sujeta a retención de ISR opcional y en el siguiente se anula con nota de crédito, ¿aplica practicarle retención de ISR? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Bueno, vamos a ver. Si yo recibo una factura, recuérdense que durante ese mismo mes yo tengo que hacer las retenciones de impuestos, ¿verdad? Y mandar a pagar la retención en el mes siguiente. Ahí la ley no aplica al momento del pago, sino que ahí aplica al momento de la contabilización. Recordemos que son momentos diferentes para emitir las retenciones de impuestos, ¿verdad? Si ya luego en el mes siguiente el proveedor la anula y me envía una nota de crédito, pues básicamente lo que va a tener el proveedor es que va a tener que acreditar esa retención en el mes donde emitió la factura y en el siguiente mes va a descontar la nota de crédito de las ventas siguientes. Entonces va a pagar menos impuesto a la renta en el mes siguiente. Así es como debería de funcionar en ese caso, Jorge. Eh, También tengo aquí otra pregunta, don Alexander. Me pregunta que cuál es el tratamiento fiscal de ISR que debe darse a la transferencia de acciones por áreas comunes en los proyectos de apartamentos desde el punto de vista de inmobiliarias. ¿Esto se factura o no? No, recuérdense que las acciones no se facturan. Vamos a ver. Si yo compro un bien inmueble y el proyecto está registrado bajo la regla del 70-30, que esa la explicamos en nuestro libro Impuesto a la Renta Corporativo, me van a escriturar
por compra del inmueble el 70%. Y el otro 30% que yo voy a comprar son las acciones comunes. O sea, yo voy a ser tenedor de acciones de ese 30% va a corresponder a la propiedad de las áreas comunes que tenga el condominio. Entonces voy a recibir dos documentos, una escritura pública por el 70% y el otro 30% va a estar documentado con las acciones. Eso es al momento de la compra. Ahora, si yo vendo esa casa de habitación, seguramente voy a tener que hacer una escritura pública de compra-venta sobre el 70% y estas acciones que yo voy a vender van a estar exentas de IVA. Recordemos que en la primera transacción, cuando yo compro ese primer 30% del valor del bien inmueble, lo que pago es el impuesto del timbre. Ahí lo que se paga es el 3%. Pero en las siguientes ventas ya no aplica el timbre, sino lo que va a aplicar únicamente es la exención del IVA porque es un título de crédito y seguramente si yo vendo por sobreprecio esas acciones voy a pagar una ganancia de capital. Espero haber podido dar respuesta a esta pregunta, Alexander, que me parece muy interesante, pero que también la explicamos en forma más detallada y más extensa en nuestro libro Impuestos sobre la Renta Corporativa. Así que vean ustedes todos los temas que estamos incluyendo en nuestro libro, que yo creo que de alguna manera les puede servir a ustedes como documento de consulta. Anderson Escobar también está con nosotros. Vivian también, Vivian López, saludos. Está también, bueno, David ya nos manda ahí saludos. También está Roy Canastú con nosotros, qué gusto. Está Eddie Chococ también, saludos. Jenny Pérez y Denilson León. Bueno, muy bien, el día de hoy estamos resolviendo sus dudas, sus inquietudes sobre el tema de impuestos sobre la renta corporativa, como lo hemos mencionado. Y impuestos sobre la renta corporativa es el que les aplica a las empresas, ¿verdad? Así es como le hemos denominado a nuestro libro, el cual ustedes pueden descargar en Hotmart. Ahí ustedes van a poder encontrar en ese libro diagramas, ejemplos, ilustraciones, casos prácticos y videos que les van a ayudar a comprender de mejor manera el mundo del impuesto sobre la renta. Hacemos un análisis desde los conceptos básicos hasta los conceptos más complejos de la normativa, pero únicamente en el caso del impuesto sobre la renta empresarial. Ya está por salir la segunda edición del libro. Para los que quieran la primera edición, ahí está disponible en Hotmart. Cuando salga la segunda edición, ustedes van a poder tener acceso a más información. Y yo creo que juntamente vamos a lanzar también el libro de rentas de capital, que también ya lo hemos concluido, ya está en el registro y los vamos a lanzar seguramente juntos para que ustedes tengan más y más información que les pueda servir, ¿no? Como un documento de consulta, no únicamente es un PDF, no, este es un libro interactivo donde ustedes pueden encontrar muchas cosas que les pueden ayudar, yo diría, como a tratar de desenredar ese mundo de los impuestos que en determinado momento puede ser complejo. Aquí Alexander me hace una pregunta si el libro está disponible en formato físico. Sí, el libro está disponible en formato físico. Para los que nos gusta tenerlo impreso, pues lo pueden adquirir al 22 13 83 00 con la señorita Irene de Castillo. Ella les puede dar sus indicaciones. Lo podemos también enviar al interior del país, solo que ahí el costo va por cuenta de la persona. Lo mandamos por Guatex y ustedes lo reciben. ¿Verdad? Hemos tenido algunas complicaciones con los códigos QR, así que les enviamos un nuevo código QR para que ustedes puedan leer los videos que tiene el libro. Ahora el libro en la versión digital, ustedes los videos los encuentran incrustados dentro del mismo libro. Ahí la gran ventaja que tenemos en la plataforma de Hotmart es que lo pueden bajar tantas veces ustedes quieran, lo pueden bajar a su dispositivo electrónico, lo pueden bajar a su tablet, lo pueden bajar a su PC, o sea, lo pueden tener donde ustedes quieran. Y a mí me parece que es un documento de consulta muy importante porque teniéndolo en forma digital, pues también uno puede hacer todas las búsquedas. Por ejemplo, uno puede darle dentro del libro un control F y buscar algún tema y el libro se los va a buscar. O bien dentro del libro, pues ustedes se pueden mover con el cursor porque no es un PDF, sino que es un libro inteligente. Esa es una diferencia importante que tiene ese libro. Así que la verdad que para las personas que quieran explorar más el tema de impuesto a la renta empresarial, se los dejo ahí totalmente disponibles para que lo puedan accesar. Y ahora con que pues seguimos todavía en pandemia, aunque algunas personas pues ya pues nos hemos cansado un poquito del protocolo y vamos a trabajar todos los días, pero yo creo que también puede ser un documento de consulta importante que podemos tener y que nos puede auxiliar en cualquier proceso de nuestro ejercicio profesional. Vamos a ver, ¿en dónde se puede comprar el libro? Nos pregunta Fernanda. Sí, el libro en la versión física con la señorita Irene Castillo al 22 13 83 00. Ustedes se comunican con ella y ella con muchísimo gusto les coordina su libro y en el caso de la versión digital en hotmart.com. Está disponible todavía en Apple y en Amazon Kindle, pero la verdad que yo les sugiero que sea
en hotmart.com, porque ahí ustedes van a poder descargar el libro todas las veces que quieran. Hemos encontrado que esta es una plataforma muy versátil para lo que queremos hacer. Hotmart es una aplicación mundial también, pero que se dedica a vender productos eh, electrónicos, ¿verdad? A lo que me refiero es libros, videos, tutoriales. Y luego vamos a empezar a subir muchos videos también de ese lado, porque creemos que puede ser una ventaja tener videos educativos de ese lado. Entonces de ahí vamos a empezar a subir todo nuestro contenido. Así que esperen también más información para poder adquirir nuestro libro. Y también todos los cursos que tenemos diseñados para ustedes. Me pregunta también Alexander que debería sacar un libro del IVA y de timbres. Sí, créeme, Alexander, que efectivamente yo tengo por ahí unas notas del libro del IVA. Me apasiona muchísimo el IVA. Es una ley también con la que pues, he trabajado muchísimos años. Eh, la verdad que es un reto. Hoy día estamos terminando, recién acabamos de terminar el libro, empezó la renta corporativa en su segunda edición. Terminamos el de rentas del trabajo y de rentas de capital. Eh, el libro del IVA no lo tenemos todavía planeado. Un amigo se acaba de acercar conmigo para que hagamos el tema del IVA solo sobre el tema de evolución de crédito fiscal. Posiblemente entremos a ver ese libro. Vamos a ver qué nos depara, ¿verdad? Pero la verdad que muchísimas gracias por hacer sus sugerencias. Lo tenemos en cuenta. Seguramente que sí vamos a trabajar sobre todo esto. Porque creemos que pueden ser documentos de consulta, documentos que a uno le pueden servir en el día a día y que le pueden ayudar a resolver una duda puntual que uno pueda estar teniendo. Así que vamos a trabajar también en esta propuesta, Alexander. Sabemos que el IVA es muy extenso, pero de igual manera creemos que puede ser interesantísimo ir haciendo todos esos análisis para que pues podamos compartir pues esos comentarios que de alguna manera tratamos de que vayan ayudando a resolver esta temática tributaria que siempre se puede volver compleja. Muy bien, vamos a leer por aquí una pregunta de don Leo. Dice, una empresa que únicamente finaliza el proceso de envío de encomiendas por parte de una empresa en Estados Unidos debería estar afectada por el servicio que le presta esta empresa no domiciliaria. Vamos a ver, una empresa que únicamente finaliza el proceso de envío de encomiendas por parte de una empresa en Estados Unidos. Únicamente debería estar afectada por el servicio que le presta a esta empresa no domiciliada, ya que estas empresas reciben altas remesas de esta no domiciliada para concluir los procesos aduanales, pagos e impuestos de importación, pagos de logística y transporte de entrega de encomiendas. Esta empresa en Guatemala, ¿qué figura tendría según las que menciona en su libro? Bueno, qué buena pregunta de que usted, Leo, nos hace siempre preguntas de tesis. Vamos a ver. En el caso de una empresa de delivery, que sería en este caso, que está recibiendo, digamos, un encargo de confianza, es que recibe un paquete de fuera y hace todos los procesos aduanales por cuenta del no residente, pues prácticamente uno podría pensar que está actuando como un representante y seguramente le tiene que cobrar algún honorario o alguna comisión, ¿verdad? Normalmente yo he visto agencias de carga y agencias de courier muy grandes. Lo que se cobra ahí es una comisión, ¿verdad? Entonces yo creo que sí podría ser una comisión. Es por un servicio que se presta en Guatemala. Podría llegar a encajar como exportación de servicios porque la empresa guatemalteca le está prestando un servicio a una empresa no residente, porque la empresa no residente está enviando la paquetería aquí, ¿verdad? Y quien le va a pagar la factura es el no residente. Entonces podría encajar como bajo la figura de exportación de servicios. Habría que revisar el tipo de contrato que se tiene, Leo, para poder revisar si encaja totalmente dentro de la figura de exportación de servicios y ahí tratar de documentar esas, esas comisiones a las cuales podría tener derecho. Como te digo, he visto varias agencias de carga y de courier que tienen ese tipo de procesos. Creo que podrían entrar de esa manera. En el pasado, yo recuerdo que, y esto es algo bien interesante porque existen algunas resoluciones eh, del AGLA, que es la Asociación de Guatemalteca de Líneas Aéreas, que se hicieron hace muchísimos años a la Dirección General de Rentas Internas. Son resoluciones de los años 92 y 96, donde precisamente se indicaba cuándo se deberían de emitir las facturas y si estaban afectadas o no al IVA. En aquel momento se llegaba a pensar de que posiblemente, como eran servicios que se concluían en Guatemala, sí deberían estar sujetos al IVA,
porque finalmente el beneficiario era el cliente en Guatemala. Creo que valdría la pena replantear esos casos para tratar de refrescar la posición que podría existir ahí si ese tipo de comisión o servicio está afecto o no al IVA. Entonces, esa sería mi respuesta eminentemente técnica, Leo. Espero haber podido dar respuesta a esta pregunta. Está con nosotros Denilson León y me hace una pregunta, me dice, Lick, una consulta. Vamos a ver, los socios, ¿por qué deben pagar ISR al retirar dividendos si ya se pagó el ISR del 25% sobre la renta, si esa renta es de los socios? Considero que en ese sentido hay doble tributación. Pues bueno, vamos a ver. Yo creo que eh, si comparamos contra la ley del impuesto sobre la renta que teníamos hasta el año 2012, ahí sí se hacía una distinción. Ahí sí se concedía la exención del impuesto sobre la renta a esas utilidades siempre y cuando hubieran pagado el impuesto sobre la renta que les correspondía como rentas operativas o rentas o su impuesto sobre la renta corporativo. Sin embargo, existen algunas tesis que consideran a la persona jurídica separada de lo que son sus accionistas, porque la empresa jurídica seguramente es un solo negocio y tiene que pagar sus impuestos por esa actividad y los accionistas seguramente no solo tienen ese negocio, sino que seguramente tendrán inversiones en varias unidades de negocio. Entonces, esa es como una tesis que se ha manejado y por esa razón se piensa que esa distribución de dividendos debería de pagar impuestos sobre la renta. Ahora bien, recordémonos qué tasa teníamos antes de impuesto sobre la renta antes del año 2013. Era 31%, más el 3% del timbre, cuando se distribuían dividendos era 34%. Hoy día lo que tenemos es 25% de impuesto a la renta más 5% de dividendos, es decir, 30. Entonces, creo que 30 es menos que 34. Entonces, sí, a pesar de que hay un gravamen cuando se le paga a los accionistas, pues yo creo que se le podría indicar a los accionistas que probablemente hoy tenemos una carga fiscal más baja. Ahora, es curioso porque cuando recién yo acabo de compartir en las redes sociales un reporte de la ONU, me parece que es, respecto a las tasas impositivas en Guatemala y cuál es la carga fiscal en toda Latinoamérica, nos dimos cuenta que Guatemala es el país que paga más impuestos a la renta. Si no me recuerdo, es 3.2 de carga sobre el PIB. Y es altísimo, es altísimo. Normalmente la tasa de impuesto a la renta debe estar en el 1% y en Estados Unidos es 1% como tal. Entonces, creo que sí valdría la pena revisar qué está pasando en nuestro país, porque sí, esa carga tributaria que hoy día tenemos seguramente está muy alta, probablemente puede ser por la cantidad de figuras que tenemos como no deducibles y eso hace que se dispare esa carga impositiva. Pero con eso espero haber dado respuesta a tu pregunta de Nilsson, porque yo creo que es importante. Estoy de acuerdo contigo que podría ser un caso de doble tributación, pero cuando uno hace el análisis de cuánto es la carga fiscal que tienen que pagar los accionistas, seguramente está pagando menos que lo que tenemos o lo que teníamos hasta el 31 de diciembre del año 2012. Laura está con nosotros también, un saludo. Y aquí tengo otra pregunta de un Leo, me dice, es decir, si recibe altas remesas pero no es dinero propio, sino lo maneja por cuenta ajena, únicamente presta servicio por completar proceso y logística, administración de recursos, ¿qué figura tendría esta empresa en Guatemala? ¿Agente, sucursal, representante? Bueno, podría ser que sea un agente, Leo, ¿verdad? Es posible que sí sea un agente. De hecho, en el caso de las agencias de carga, recordemos que hay agentes de carga, ¿verdad? Que se dedican a completar ese tipo de procesos. Eh, la definición de lo que es un agente de carga está en el Cauca, así que ahí lo puedes encontrar. Y también están en las empresas de delivery o de courier. También esa definición la puedes encontrar en el Cauca. Creo que podría estar ahí. Sucursal, recordemos que una sucursal es una branch, o sea que se llama igual que la empresa del exterior. Ahí habría que tener cuidado. Y si esta empresa está recibiendo dineros para completar gastos por cuenta de una empresa extranjera, lo único que hay que tener cuidado es que no se vaya a causar establecimiento permanente de la empresa extranjera. ¿Verdad, Leo? Ahí hay que tener cuidado con esto. También está con nosotros Alex Pocom, Marvin Juárez. Y tengo otra pregunta, don Alexander. Me pregunta que si la compañía quiere donar productos a una asociación, ¿la salida del inventario debe facturarse con IVA o sin IVA?
En la ley del IVA indica que los aportes y donaciones están exentas de IVA. Y no sé si la donación en especie a fundaciones entra dentro de estos conceptos. Sí, lo que pasa es que la donación de bienes está exenta de IVA, no solo la donación en efectivo, sino que la donación de bienes. Entonces ahí debiera emitirse una, una factura sin IVA, ¿verdad? Yo pienso que al ser una donación entre que es exenta, debe documentarse de esa manera. Para eso vayamos a ver lo que está dentro de ese artículo número 7. Si no me falla la memoria, está la exención dentro de las donaciones. Vamos a ver. En el artículo, en el inciso 3 están los servicios que prestan las asociaciones, pero ahí estamos hablando que son los servicios. Y luego lo que se refiere a las donaciones, vamos, en el inciso 9 del artículo 7 de la ley del IVA dice, los aportes y donaciones a asociaciones, fundaciones e instituciones educativas, culturales, de asistencia o de servicio social y las religiosas no lucrativas constituidas legalmente y debidamente registradas como tales. Entonces solo habla de las donaciones, tanto en dinero como en especie. Entonces yo pienso que ahí se engloba todo. También está con nosotros Eric Gutiérrez, saludos Eric, y Patricia Galvez, qué gustazo que estés con nosotros por acá en este en vivo el día de hoy. Hoy estamos hablando del tema de impuesto sobre la renta corporativo, así que estamos resolviendo las dudas que ustedes puedan tener acerca de esta temática. Eh, Estamos analizando temas ahí interesantes que nos han planteado. Recuerden, impuesto sobre la renta corporativo, como nosotros lo hemos denominado dentro de nuestro libro electrónico, no es nada más que el impuesto sobre la renta que tienen que pagar las empresas y los profesionales por desarrollar actividades de tipo mercantil o profesional y que entran dentro del régimen de las actividades lucrativas. Esto lo desarrollamos en nuestro libro electrónico con diagramas, ejemplos, casos prácticos y por supuesto videos. Así que tengo una pregunta aquí de don Eric Gutiérrez y dice, una estafa por pago, una estafa por pago indebido al extranjero, ¿cómo puede ser gasto deducible ante SAT? ¿Qué base legal me soporta? Wow, una estafa. Pues una estafa es un delito contra el patrimonio. Recordemos que los delitos contra el patrimonio se documentan con denuncia. Entonces habría que hacer la denuncia ante el Ministerio Público y con esa denuncia se puede documentar que ese pago al extranjero debiese ser gasto deducible. Eh, Mucho cuidado con ese tipo de temas. Nos hemos encontrado con una cantidad de estafas de hackers en los últimos meses. Así que muchísimo cuidado, están llegando miles y miles de correos. Yo les recomiendo que revisen con sus departamentos de cómputo todo el tema de spam, todos los firewalls que puedan tener y también yo diría principalmente el tema de educación para todos los usuarios de las empresas y todos los colaboradores para que cualquier email sospechoso pues pueda ser remitido al departamento de tecnología para revisarlo y no contestar y no abrir un correo que sea sospechoso porque definitivamente eso puede poner en riesgo a una organización, ¿verdad? Nos hemos ido dando cuenta cómo está mucho el tema de phishing y el tema del ransomware es peligrosísimo porque les encriptan la contabilidad, les encriptan todos los archivos y luego lo que hay que hacer es un levante de un backup para caerle encima toda la información y seguramente podrá perderse datos. Entonces, muchísimo cuidado con el tema del phishing y de los ransomwares. Esto está a la orden del día, así que con eso espero haber dado respuesta. Está con nosotros también don Selvin, Byron, que saludos, espero que estés muy bien. Está también don Luis y Vivian, por aquí tiene una pregunta, nos dice, en los negocios de hospedaje, los gastos que se realizan por casos de aplicaciones como Booking, Expedia, etcétera, ¿de qué manera pueden ser deducibles? Bueno, lo que pasa es que si es un gasto que se realiza a través de una plataforma de internet, pues, y se paga con tarjeta de crédito, pues yo lo que imprimiría es el comprobante que emite la plataforma extranjera y lo reportaría dentro del reembolso de gastos que hay que hacer para poder liquidar los gastos de la tarjeta de crédito. Entonces yo documentaría con
la hoja del reembolso más las facturas que soportan todos los gastos efectuados, y así lo voy a registrar como parte de estos gastos de viaje que seguramente se van a tener que incurrir, porque seguramente estamos enviando a nuestro personal afuera, ya sea a una capacitación, a visitar clientes o a visitar proveedores. Entonces, de esa manera es que pienso que debería documentarse este tipo de gastos. También está con nosotros Patricia Ramírez. Un abrazo, Pati, qué gusto que estés por aquí. Denilson nos dice que nos ha mandado su CV. Pues bueno, aquí lo vamos a ver, Denilson. Muchas gracias. Y también está con nosotros Jacobo García viendo este en vivo el día de hoy. Bueno, hoy día estamos hablando sobre el tema de impuestos sobre la renta corporativa. Estamos despejando sus dudas. También estamos conversando acerca de la información que contiene nuestro libro. Recuerden, nuestro libro Impuestos sobre la renta corporativa los va a llevar a ustedes desde un nivel básico hasta un nivel avanzado en la aplicación del tema de impuestos sobre la renta. Seguramente para las personas que ya tienen muchos datos les puede servir como un libro para complementar todo el conocimiento que ya tienen. Fácilmente se pueden enganchar a lo que hablamos en el libro. Para las personas que son estudiantes o que están iniciando en el tema de los impuestos, puede ser un libro muy interesante que les puede ayudar a comprender este tema de los impuestos y poderles ayudar en el ejercicio profesional. Y para las personas que están en los departamentos de finanzas, por supuesto que les va a ayudar a despejar sus dudas en el día a día de cómo aplicar la normativa del impuesto a la renta. Está con nosotros también don Gerardo Arana, qué gusto. Diego Leiva, qué gustazo que estés con nosotros. Aquí tenemos una pregunta. Diego nos dice, primero que nada, muchas gracias. Ahí nos felicita por estar aportando conocimientos. Y luego me dice, en relación a la carga tributaria que mencionaba, en ocasiones representa la acumulación de ISR en exceso, dependiendo del tipo de negocio. Sí, totalmente. El cual con el procedimiento desde hace 2 años, la recuperación puede tardar hasta 10 años, por supuesto. Recordemos que el código tributario establece el procedimiento de restitución, y el procedimiento de restitución pues se presenta esa solicitud ante la administración tributaria, y la administración tributaria tiene que hacer un proceso de verificación o de auditoría, como nosotros le llamamos, y luego de hacer ese procedimiento, si todo sale bien, se hará la gestión ante el Ministerio de Finanzas, y ahí tenemos que esperar que haya una asignación presupuestaria para que le devuelvan a uno esa plata. Entonces puede tardar muchísimos años. Ahora me pregunta también, dice que esto sucede porque SAT, al autorizar las devoluciones, traslada relaciones al MinFin y este tiene que presupuestarlo anual. Sí, totalmente. El tema que tenemos aquí es que ya entra el tema del presupuesto anual. Entonces el Estado va asignando partidas presupuestarias y dice, bueno, aquí hay X cantidad para devolver, y entonces comienza a ver en fila quiénes van, y entonces los grupos que encajan, pues se les devuelve con esto, salen, y el próximo año, pues con la otra asignación presupuestaria entrarán pues los que alcancen dentro de esa fila. Entonces el tema de los pagos en exceso de impuesto a la renta hay que tener mucho cuidado. Recuérdense que se eliminaron del procedimiento de acreditamiento automático que teníamos en el decreto 2692, y ahora cualquier pago en exceso tiene que hacerse el procedimiento de restitución ante la administración tributaria, lo cual pues en definitiva lo que convierte es que tenemos una cuenta por cobrar ahí, que seguramente va a costar recuperarla con todos estos procesos, porque ya sabemos también que una auditoría de la administración tributaria requiere de una inversión de recursos en las empresas para atender a los auditores tributarios, presentarles toda la documentación, y seguramente tenemos que tener disponible todos los documentos y registros para poder orientar de mejor manera al fisco. También está con nosotros Gustavo Villela, perdón, saludos. Evelyn Boteo también está con nosotros. Hugo, Hugo Pérez García, no, espero que no seamos, creo que somos parientes, Hugo, así que un abrazo, está por allá a la distancia. También está con nosotros Josué Alonso. Bueno, pues bien, recuerden, estábamos conversando sobre el tema de impuestos a la renta corporativo. En nuestro libro Impuestos a la renta corporativa ustedes van a poder migrar desde un nivel básico hasta un nivel avanzado. ¿Por qué razón? Porque empezamos a hablar de los conceptos de tributación internacional que tiene la normativa, hablamos de los conceptos de establecimiento permanente, residencia, ponemos todos los ejemplos de establecimiento permanente, cómo encajan, cuáles son los problemas que tienen cada uno de ellos, hablamos del principio de onerosidad, hablamos de cuándo las rentas se consideran operativas o de capital, hablamos de la renta bruta, de los gastos deducibles, de los gastos no deducibles, hablamos del régimen de las constructoras, de las notificadoras, hablamos también de los casos de las depreciaciones, del caso de las revaluaciones de los bienes inmuebles,
Y hablamos de varios casos dentro del libro, así que yo espero que ese libro les pueda aportar muchísimo, porque seguramente pueden haber muchas dudas. No respondemos todas las dudas en el libro, pero tratamos la manera de aportar todo lo que podamos desde esta tribuna para ayudarles a ustedes en su crecimiento profesional. Aquí tengo una pregunta de Olga Hernández y me dice, para determinar el monto no deducible por el 10% de sueldos de socios y familiares, ¿sería sueldos o se suma sueldos y prestaciones por el 10%? Es todo. Vamos a ver, recuérdense que el 10% es sobre el total de la renta bruta. Vamos a revisar de una vez acá, solo como para confirmar. Yo recuerdo que es sobre la renta bruta. Vayámonos a ver este artículo 21. Un segundo, por favor. Me estoy moviendo por acá. Acá lo tenemos. Tenemos acá en el inciso número 4 del artículo 21 del decreto 10/2012. En el segundo párrafo dice la deducción máxima por sueldos pagados a los socios o consejeros de sociedades civiles y mercantiles, cónyuges, así como a sus parientes dentro de los grados de ley, se limita al monto anual del 10% sobre la renta bruta. Entonces, renta bruta, sabemos que es el total de ingresos, le aplicamos el 10% y ese es el máximo que podemos pagar de sueldos a los socios. Recordemos que en el inciso anterior habla de los sueldos, salarios, aguinaldos, pero yo creo que en el caso del bono 14 y del aguinaldo también entran dentro del mismo concepto porque son remuneraciones que se les pagan a los socios. El concepto de sueldo incluye todo, así que yo recomiendo que se tome todo lo que se le paga a los socios para aplicarle ese techo máximo, Olga. Así que esa es mi respuesta sobre este concepto. Tenemos otra pregunta de un Alexander y me dice, en caso de la facturación en especie por donación, ¿qué sería más recomendable? ¿Facturar al NIT y nombre de la fundación o facturarse al NIT propio? No, yo pienso que en este caso habría que facturar al nombre de la fundación, Alexander, y que la fundación también al mismo tiempo nos dé un recibo de donación. Entonces, vamos a pagar esa venta con ese recibo. Digamos, yo hago la venta, luego como cuenta por cobrar, recibo, paga la redundancia, el recibo de donación autorizado de parte de la fundación. Recuérdense que tiene que tener también el tema de la solvencia fiscal si es que le aplica, y con esos documentos yo le doy de baja esa cuenta por cobrar. Recuérdense que las donaciones se hacen al valor del costo, no se hacen al valor del precio de venta, y le doy de baja esa cuenta por cobrar y ya lo llevo como gasto deducible. Muy bien. Así que espero que nos haya dado respuesta, Alexander, a tu consulta. También está con nosotros Enrique Jaramillo y don Jorge Sical. Un abrazo, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Pues hoy día estamos acá conversando acerca del impuesto sobre la renta corporativo. Interesantísimo tema. Espero que les esté gustando muchísimo. Sabemos que hay muchos temas, muchas consultas que pueden salir acerca de esta normativa. Voy a permitirme, este, eh, ya estamos llegando casi al límite de lo que tenemos para este en vivo del día de hoy. Voy a resolver la última pregunta, ya estamos llegando casi al filo de las 10 de la noche. Eh, la verdad que podemos seguir aquí hablando de tema de impuesto a la renta corporativo, pero recuerden, nuestro libro está totalmente disponible en la plataforma de Hotmart, ustedes lo pueden descargar el día que quieran. La gran ventaja es que en Hotmart ustedes, si lo pierden, digamos, de su dispositivo celular el libro, lo pueden volver a descargar todas las veces que quieran, no hay ningún problema con la plataforma y lo pueden descargar a sus smartphones, a su iPad, a su tablet, a su PC, a su laptop y ahí lo pueden leer. Tengan cuidado nada más si lo van a bajar a su computadora porque dependiendo de la versión del Windows van a tener que utilizar algún lector de ebooks. Recuerden que este es un EPUB, es un libro electrónico. Tienen que bajar un lector que ya sea que esté en la librería de Windows o bien utilizar el lector de Chrome. Ahí solo tienen que bajar la aplicación de Reading y ustedes pueden leerlo. Entonces, con esta pregunta de don Aníbal Pérez García. Muy bien. Aquí me pregunta, ¿Lic tiene material sobre ISR corporativo para empresas 2989? Sí, fíjate que dentro del libro hablamos sobre el tema de las empresas que tienen ingresos exentos, Hugo. Precisamente yo les decía que tenemos ejemplos dentro del libro del impuesto a la renta corporativo porque las 2989 entran dentro del rubro de calcular gastos no deducibles sobre rentas exentas. ¿Qué dice la norma? Dice que cuando una empresa tiene ingresos exentos,
y tiene ingresos grabados, tiene que identificar cuál es el costo directo de esas rentas y también en el caso de los gastos tiene que revisar cuál es la parte proporcional. Entonces dentro del libro estamos incluyendo esos ejemplos. En la segunda versión del libro que ya está por salir, que yo me disculpo con ustedes porque a nivel de registro se han demorado mucho, tenemos todavía más casos prácticos sobre el tema de los gastos no deducibles sobre rentas exentas. Así que lo estamos incluyendo también en la segunda edición, pero digamos yo diría con un poco más eh, de fuerza el tema de los gastos no deducibles sobre rentas exentas. Me ha tocado conversarlo con algunos colegas abogados y por esa razón incluimos más casos prácticos sobre eso, porque creíamos importante eh, que esto quede totalmente eh, documentado, porque creemos que es una guía importante. Don Leo nos tiene la última pregunta y nos dice, ¿la donación en efectivo a un partido político, el soporte, el recibo, o hay que dejar memorando de los puntos de acta? Pues yo pienso que como es una donación, tiene que tener el recibo al partido político. Recuerden que tiene que ser un recibo autorizado, no debe exceder del máximo de 500,000 quetzales y hay que pedir la solvencia fiscal al partido político y recuerden que tiene que quedar debidamente documentado, porque ahí tenemos un tema de que en la ley de partidos políticos se exige que se pueda identificar quién es el donante. Entonces, ojo con eso porque sí puede ser sujeto de escrutinio ese tipo de donaciones. Y también teníamos a don Tony Gómez acompañándonos. Saludos, don Tony. Pues muchas gracias a todas las personas. La verdad, honradísimo de que tanta gente esté con nosotros acá en el canal. Recuerden, eh, nuestro libro Impuesto sobre la Renta Corporativo. Hoy hablamos de ese tema muchísimos asuntos que incluimos dentro del libro. Recuerden, no es un PDF normal. Ustedes se encuentran ahí diagramas, ilustraciones, comentarios, videos. Hay varias personas que ya lo han adquirido y la verdad que pues nos sentimos muy honrados de que les haya gustado el libro. Como les digo, es una guía avanzada para el cierre fiscal. ¿Para quién puede ser de utilidad? Para estudiantes, para profesionales, para las personas que están dentro de los departamentos de finanzas, emprendedores, pymes y grandes empresas. Así que ustedes lo pueden adquirir ahí en la plataforma hotmart.com o bien en el link que tenemos en la bio, ahí lo pueden descargar y lo pueden utilizar en todos sus dispositivos electrónicos, smartphones, en su iPad, en su tablet o también ahora dentro de sus laptops o PCs. Qué gusto que me han acompañado el día de hoy. Estén atentos, ya están por salir la segunda versión del libro y también el libro de rentas del trabajo y rentas de capital, donde hacemos también un análisis muy extenso sobre ese concepto del mundo de los impuestos. ¿Verdad? También estamos trabajando en otro libro que se llama Todo lo que necesitas saber sobre impuestos. Ese libro lo vamos a hacer como de tipo general para explicar muchísimos temas del tema de impuestos. Yo creo que va a ser un libro muy interesante porque lo estamos pues haciendo más doctrinal para poderles compartir a ustedes conceptos que les pueden aplicar en muchas áreas del ejercicio profesional. Así que qué gusto que nos han acompañado el día de hoy. Les deseo todo lo mejor y que tengan un buen descanso el día de mañana. Que estén bien, cuídense.